queridos estudiantes, el día de hoy vamos a dar por terminadas las temáticas del segundo periodo. Entonces empecemos. Vamos a empezar con la filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje nace con Wittgenstein, uno de los filósofos contemporáneos. Es decir, que es uno de los más actuales a nosotros, digamos más cercanos. Ya digamos que nos alejamos un poco de esa edad antigua que estábamos hablando de Sócrates, Platón, para poder hablar como tal de la filosofía del lenguaje, que pues se da en el siglo, aproximadamente empieza en el siglo pasado y actualmente se sigue usando esta rama de la filosofía. Entonces, como lo acabo de decir, la filosofía del lenguaje es una rama de la filosofía. Nosotros ya vimos las ramas de la filosofía y hablábamos de que el padre de la filosofía del lenguaje era Wittgenstein. Ahora bien, la filosofía del lenguaje busca principalmente partir del lenguaje para llegar a ¿qué? A comprender esos desafíos que nos expone la ética y también a partir de ello poder encontrar un sentido a la vida. Entonces, recordemos que, por ejemplo, en el caso de Heidegger, que usa el método ontológico, también el método ontológico, también el método hermenéutico, para poder llegar a ese sentido de la vida. Pero entonces él empieza con ese sentido que debemos darle a nuestra vida para poder llegar a una comprensión del lenguaje. No, en el caso de Wittgenstein, digamos que va a ser todo lo contrario. Va a partir del lenguaje para poder llegar a ese sentido de la vida. Entonces Wittgenstein va a decirnos, o bueno, nos dice que la comprensión del lenguaje es importante para poder llegar como tal a la comprensión de este mismo. Entonces es importante poder comprenderlo a partir de las situaciones cotidianas para poder llegar a entender el lenguaje, o llegar a entender el lenguaje para entender como tal cómo es que actuamos los seres humanos. Por eso es que él dice que hay una relación fundamental entre el lenguaje y la ética. ¿Por qué se relaciona el lenguaje con la ética? Porque la ética es considerada el dominio, el dominio de la ética queda o es considerada fuera de los límites del lenguaje. ¿Por qué? Porque pasa a ser lo más importante en la vida del hombre. Nosotros vemos que, por ejemplo, todas las personas o prácticamente la mayoría del mundo, de todas las personas del mundo, están basados en una ética, ¿cierto? En unos principios, en unos valores precisamente éticos, y a partir de esos principios es que llevamos a cabo nuestra vida. Entonces, por eso Wittgenstein necesita investigar muy bien la ética para llegar a esa comprensión del lenguaje. ¿Por qué? Porque la ética es precisamente lo que nos hace ser a nosotros. Por ejemplo, si nosotros tenemos principios, buenos valores, ¿qué pasa? Nosotros actuamos conforme a esos valores. Somos buenas personas, somos alegres, somos comprensivos, somos, digamos, muy buenos, digamos, siguiendo también los principios del cristianismo, del catolicismo, que nos invitan precisamente a ser buenas personas con los demás, a llevar a cabo buenos actos, ¿cierto? Sin mentiras, siendo transparentes. Entonces, Wittgenstein nos dice precisamente que esa relación que se da entre la ética y el lenguaje es fundamental para poder entender cómo es que se lleva a cabo nuestro lenguaje. Otra cosa que nos plantea Wittgenstein es que precisamente a través de ese análisis del lenguaje es que es posible llegar a plantear diferentes cuestiones, como por ejemplo describir objetos, procesos, hacer peticiones, efectuar ruegos, realizar investigaciones, emitir juicios, promesas, nombrar, resolver problemas morales y infinidad de cosas. Con el lenguaje hacemos prácticamente todo. Por eso no es acá el dibujo alusivo a que nuestra cabecita está llena de ¿qué? De un lenguaje que prácticamente es como un hogar, como una casa.
¿cierto? ¿Y por qué digo que es como un hogar, como una casa? Porque nuestro lenguaje se lleva a cabo o se da a partir de lo que nosotros somos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nuestro lenguaje o nuestra forma de llevar a cabo digamos que ese juego lingüístico del hablar, de dialogar, va a ser diferente a, por ejemplo, cómo se puede expresar una persona en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna, a cómo se expresan actualmente. O por ejemplo, la forma de mi lenguaje es diferente a la de un matemático, por ejemplo, o mi forma de lenguaje es diferente a una persona de otro país, de otro departamento, ¿cierto? Tienden a haber variaciones según de donde, digamos, hablemos y según de donde nos paremos. Entonces, por eso es importante llevar a cabo un estudio del lenguaje, porque ese lenguaje o el significado que tiene esa palabra para nosotros es lo que determina precisamente la interpretación que nosotros le demos. Entonces, por ejemplo, Wittgenstein dice que es importante tener presente y dejar muy claro, dejar muy claro que el lenguaje es totalmente diferente, o bueno, cambia según la perspectiva, según de donde nos estemos, digamos, enfocando. Si nos enfocamos en hablar acerca de la justicia, como lo veamos con Platón o con Sócrates, vamos a ver que es muy diferente de pronto el significado o el concepto de justicia que tenemos cada uno, ¿cierto? Como yo les decía, uno puede pensar que lo justo es dar a cada quien lo suyo, que lo justo es, digamos, que llevar a cabo actos buenos, que lo justo es darle a cada uno lo que se merece. Entonces es precisamente ver que el lenguaje no es igual para todos, ni es universal. Aunque se establezcan ciertos significados de una palabra, de un, digamos, concepto como tal, siempre va a variar según la persona. Por ejemplo, podemos decir que la justicia es esto, ¿cierto? En el diccionario La Real Academia. La justicia se entiende como esto y esto. Pero ¿qué pasa? Que normalmente nosotros formamos el concepto o la significación de algo es a partir de las experiencias. Entonces, cuando experimentamos algo, es que, digamos, nos formamos el significado de esa palabra. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes sobre la felicidad, ustedes me van a responder es a partir de lo que han vivido, ¿cierto? De sus experiencias, de lo que, digamos, ya tienen conocido. Pero no me van a responder exactamente como está en el diccionario de la Real Academia. O no me van a responder como lo podría decir Sócrates, la felicidad es esto. No, siempre vamos a hablar o tendemos a hablar es a partir de lo que experimentamos. Por eso es que empieza a darse como ese cambio en el lenguaje de que unos piensen esto y otros piensen otra cosa y así. Por eso el lenguaje es como una casa. Sabemos que la casa es totalmente diferente para todos. Por ejemplo, Wittgenstein hablaba de que hablemos más o menos de una manzana, o sea, de una cuadra, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a ubicar en la primera casa una casa con infraestructura de la Edad Media, la siguiente con infraestructura de la Edad moderna, después la Edad contemporánea, después alguien de la prehistoria. Entonces vemos que todas estas casas van a ser ¿qué? Totalmente diferentes, y su lenguaje va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque sus experiencias o su vida es totalmente diferente. Entonces él dice que actualmente lo más importante en el ser humano es eso, la ética. Entonces nosotros digamos que tenemos el lenguaje o actuamos es a partir de la ética, por lo tanto nuestro lenguaje va a estar enfocado en ello. Como lo decimos, por ejemplo, o como lo dice él, todo el lenguaje es una forma de vida, partiendo de que el lenguaje carece de toda una propiedad común a la totalidad de sus miembros. Lo que todos tienen en común no es lo mismo, es lo que yo les estoy diciendo. No todos tenemos
un mismo concepto o no todos tenemos una misma significación de algo, ¿cierto? Todos vamos a pensar algo diferente. De pronto sí vamos a encontrar que alguien piensa algo similar, pero es porque ha vivido casi que la misma experiencia que nosotros. Si de pronto encontramos que alguien es feliz porque llueve y otra persona dice que la felicidad es el frío, es sentir el frío cuando llueve, entonces vemos que hay algo similar en esto, pero es porque las experiencias que se han tenido son similares. ¿Listo? Entonces pasemos por favor a las herramientas del lenguaje. Las herramientas del lenguaje son aquellas, digamos, puntos importantes, aquellos puntos importantes para poder llevar a cabo un análisis del lenguaje, una filosofía del lenguaje, una investigación acerca del lenguaje. Entonces partimos de la razón y la palabra. Wittgenstein nos dice que es precisamente el poseer un lenguaje y poseer la capacidad de razonar o de hacer uso de esa razón lo que nos lleva a la comunicación, ¿cierto? Entonces es importante poder tener la razón y la palabra tanto para comunicarnos como para poder llevar a cabo un análisis del lenguaje. Si no tuviéramos ni la razón ni la palabra, sería imposible llevar a cabo una filosofía del lenguaje o una comprensión o digamos análisis del lenguaje. Entonces por eso esto es uno de los puntos claves para poder llevar a cabo este análisis. Entonces él nos dice que gracias a la razón, a que somos seres racionales, es que podemos llevar a cabo investigaciones. Y gracias a la palabra es que podemos comunicarnos, es que podemos, digamos, por ejemplo en este momento es que yo puedo estar impartiendo hacia ustedes un conocimiento o una explicación. Entonces si no tuviéramos la palabra, imagínate, esto sería como antes de la invención de la escritura, en la prehistoria, que se comunicaban era como por medio de señas, símbolos. Entonces vemos que la palabra es fundamental para poder llevar a cabo ¿qué? Una comunicación o una explicación del lenguaje. Como lo dice Wittgenstein, nos diferenciamos precisamente de los animales, es por esto. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa capacidad de razonar y pues posiblemente el de la palabra tampoco. Continuamos con es posible la razón, es razonable la razón, perdón. Entonces, ¿es razonable la razón? Wittgenstein nos dice que no, o bueno, totalmente no. ¿Por qué? Porque él dice que si la razón fuera perfecta, entonces podríamos imaginar un universo ideal en el que la razón pudiera ser un instrumento perfecto. Entonces, si tuviéramos una razón perfecta, si tuviéramos, digamos, el uso completo de todas nuestras neuronas, de todo nuestro cerebro, si tuviéramos, digamos, el culme del uso de la razón, esto totalmente cambiaría todo. Él dice que no se hubiesen dado las guerras, no se hubiese dado, digamos, que los poderes absolutos, no se hubiese dado, por ejemplo, el hambre, las calumnias, la corrupción. ¿Por qué? Porque pensar en estas cosas que realmente son malas y fuera de la ética, entonces como que no llevarían a un sentido de la vida, ¿cierto? Es por eso que es importante encontrar ese sentido de la vida, porque a partir de la comprensión del lenguaje nos damos cuenta de ¿qué? De que hay muchos actos que no corresponden realmente a un uso de la razón, porque pensar en que alguien aguante hambre cuando en realidad hay muchos medios para que esa persona pueda sustentarse en cuanto a alimentos, sería como algo racional, ¿cierto? Pero es irracional o es, digamos, falto de razón pensar o, digamos, actuar de la manera como se ha actuado a lo largo de la historia, que es, por ejemplo, llevar a cabo una guerra. ¿Para qué una guerra? O sea, él dice que es algo que está fuera de la razón o de lo racional. Entonces, es como si, por ejemplo, actuáramos como animales. Los animalitos, obviamente, y actúan es por instinto y no por razón. Ellos se comen lo que encuentran. ¿Por qué? Porque ese es su instinto, ¿cierto? Pero un humano no va a actuar así, o no, digamos, se va a pelear con otra persona por una comida o hasta se va a matar, no. Cosa que sí,
normalmente pasa con los animalitos. Entonces todas estas problemáticas que se dan es porque la razón no tiene, digamos, que esa perfección que pues querríamos que tuviera. Por eso es importante ver que la razón, aunque queramos y seamos seres racionales y estemos por encima de los animalitos, por ejemplo, no somos totalmente seres perfectos porque no estamos dotados de una razón perfecta. Continuemos con el lenguaje humano, es impreciso y ambiguo. Esto es lo que estábamos viendo en las clases anteriores de filosofía. Nos damos cuenta que el lenguaje humano es muchas veces impreciso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a un supermercado y decimos esto no es muy caro. O sea, al decir no es muy caro está diciendo que no, o sea, no, el precio no está muy elevado o que está cerca del bajo precio o de, digamos, las posibilidades de adquirirlo. O por ejemplo decimos aún no está todo terminado. Entonces estamos diciendo que estamos lejos de terminarlo o estamos muy cerca de terminarlo. Y es precisamente estos, digamos, estas imprecisiones las que cambian la interpretación o, digamos, el buen mensaje, la buena interpretación del mensaje. ¿Por qué? Porque si llevamos todos estos, digamos, como frases a un receptor, ¿sí? Él no va a recibir el mensaje claramente como yo lo quiero dar. ¿Por qué? Porque somos imprecisos. Si yo le digo, aún no he terminado, entonces la otra persona se queda totalmente igual, o sea, le falta mucho, le falta poco, ya casi va a terminar, no va a terminar, termina hoy, no termina hoy. Entonces esas imprecisiones no permiten que se dé un mensaje claro, una recepción del mensaje claro. Entonces por eso es importante que siempre que hablemos sin estas imprecisiones. ¿Por qué? Porque es las que cambian la interpretación del mensaje. Entonces yo puedo decir algo, pero la otra persona me está entendiendo realmente lo que yo quiero decir, o sea, me está entendiendo de la forma como yo me quiero expresar o quiero dar a entender. Entonces ese es el problema que, digamos, analiza Wittgenstein en el lenguaje. Y también la ambigüedad, como veíamos, la ambigüedad de que, por ejemplo, tienen que venir de 3 a 5. Entonces ustedes no saben si ese venir de 3 a 5 es ir en ese lapso de tiempo entre las 3 y las 5 o tener que ir completamente de las 3 a las 5. Eso es una ambigüedad porque no estoy siendo claro, estoy siendo ambiguo, o sea que cambio mi mensaje por otro. Puede ser interpretado de dos maneras o de muchas maneras. Ustedes lo pueden entender, digamos que sí, puedo ir a las 4 porque está entre las 3 y las 5 y ahí dice ir de 3 a 5. O otro puede entender que es ir exactamente desde las 3 hasta las 5. Entonces mi mensaje puede ser entendido de diversas maneras. ¿Por qué? Porque es ambiguo y no es claro. Y ya para terminar, chicos, la filosofía y el lenguaje. La filosofía y el lenguaje se relacionan muchísimo, o sea, están totalmente conectadas la una de la otra, se correlacionan totalmente. ¿Por qué? Porque gracias a la filosofía es que es posible llevar a cabo una investigación, un análisis, una interpretación del lenguaje, y gracias al lenguaje es que es posible hacer filosofía. Entonces, por ejemplo, si no existiera la filosofía, sería muy imposible o digamos muy impreciso poder llevar a cabo todo este análisis que hace Wittgenstein. ¿Gracias a qué? A esos, digamos, conocimientos, a esas interpretaciones que se tienden a hacer en la filosofía, a ese pensamiento como tal. Y sin el lenguaje no nos podríamos ni siquiera comunicar. Entonces por eso ellas siempre están relacionadas y necesitándose siempre totalmente. Otra cosa es que gracias a la filosofía y al lenguaje podemos entender el significado de las cosas, podemos entender la traducción. Recuerden que, por ejemplo, no es lo mismo hablar en un idioma español que en un idioma alemán, por ejemplo, o latín. Entonces vemos que esto también tiende a cambiar las cosas, porque si acá decimos una palabra, en alemán se puede pronunciar diferente,
pero puede que en Alemania tenga un sentido o cambie a la interpretación que se tiene acá en Colombia. Bueno, entonces por eso el lenguaje es una casa, una casita, o sea, un hogar. Además, con el lenguaje y la filosofía es posible llevar a cabo al aprendizaje, a la creación del lenguaje, al pensamiento como tal. Recuerden, el uso de la razón nos permite hacer filosofía, porque gracias a que empezamos a hacer ese uso de la razón es que ingresamos como a ese mundo de la filosofía. Y también el lenguaje nos permite llevar a cabo una, digamos, interpretación o una comunicación de eso que se entiende, de esa filosofía. Asimismo, la experiencia la podemos interpretar a partir de la filosofía y del uso del lenguaje que nosotros demos, ¿sí? Por ejemplo, como lo decíamos en la justicia, es muy diferente lo que decimos que es justo, porque habla normalmente es a partir de las experiencias. El uso del lenguaje, como ya les dije, a partir de esta filosofía del lenguaje podemos ver que ese uso cambia según la persona o según la perspectiva de la que se esté hablando. Y la comunicación y la interpretación, que es fundamental. ¿Por qué? Porque gracias al lenguaje es que podemos llevar a cabo una comunicación, y gracias a la filosofía es que podemos hacer una interpretación de esa comunicación o de ese lenguaje. Listo, chicos, un abrazo gigante y espero que estén muy bien. Los quiero un montón.